Hola, ¿qué tal? Chicas, chicos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy, darles la bienvenida al episodio del día de hoy. Estaremos hablando del primer libro de Reyes. Eh, bueno, hasta donde yo me quedé, yo estaba todavía en Samuel y ya estamos ahorita en Reyes. Me da, pues la verdad, mucha felicidad, mucho gozo que estamos ya casi a unos cuantos milímetros para poder llegar a los 100 episodios. De verdad, los felicito por estar en este proceso tan largo de poder leer la Biblia y poder meditarla de esta manera. Me gozo con ustedes y esperamos que otros 100 días y otros 100 días y otros 65 días, ¿no? Entonces, de verdad me da muchísimo gusto que podamos estar en este proceso juntos y expectantes de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, tanto en estos 100 episodios como en los que siguen, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando acerca de Adonías, de cómo usurpa el reino, es del capítulo 1 al capítulo 2. Estamos viendo cómo Adonías da por hecho que a él es a quien le toca o quien va a preceder en el reino, y no es así, porque digo, ya en ese momento David ya estaba grande, y obviamente ya se veía venir su muerte, ¿no? Entonces también ya la verdad es de que David hizo lo que tuvo que hacer durante todos estos 40 años de reinado, y la verdad es de que David también fue una persona bastante importante dentro de esto, porque no solamente es el tema del reinado, sino todo lo que genera esto, ¿no? Todo lo que desencadena el que él haya podido subir al trono, de sus pecados, de las consecuencias que esto surge. Eh, entonces esta parte no es para que podamos señalar a David como una persona pecadora, sino también como una persona que en su momento se arrepintió de sus pecados, y lo podemos ver justamente en los Salmos, ¿no? En el Salmo 51, cómo es que él da evidencia, ¿no? De que él lo que hizo no estuvo bien, y de esta manera él expresa su perdón hacia el Señor, ¿no? Entonces en esta parte David ya cumplió su cometido, y en esta parte Adonías, el tema de ser rey para él lo llamaba mucho, ¿no? Entonces en esta parte me da mucha risa, porque ni siquiera fue así como un proceso poco a poco, ¿no? Sino que él simplemente hizo su fiesta, simplemente él dio por hecho que ya tenía él el reinado en sus manos, y me da mucha curiosidad cómo es que otras personas ya esperaban, o más bien no esperaban, sino sí le hicieron caso a Adonías, ¿no? O sí esperaban que él fuera rey. Entonces en esta parte, si nos vamos a capítulos anteriores, y de hecho me tocó hablar de esto en el momento en el que David empieza a ser rey, él, en el momento de la construcción del templo, Natán le dice a David que quien va a construir el templo es su hijo Salomón. Bueno, no le dice Salomón, sino un hijo de él, ¿no? Entonces, en esta parte, ninguno de los hijos que David había tenido, ni Absalón ni Adonías, iban a construir el templo, sino Salomón. Entonces, en esta parte ya estaba profetizado que Salomón tenía que llegar al reinado después de David. No fue Adonías, no fue Absalón, ¿no? Sino que en esta parte no podemos evitar que el Señor ya había dado una indicación, ¿no? Entonces, a pesar de esto, Adonías hizo lo que a él le parecía mejor, ese deseo de ambicionar el reino, de tener ese control de las cosas, hizo que él pues desacatara. Él sabía que esto iba a pasar, ¿no? Pero a final de cuentas sabemos a veces lo que va a pasar, la voluntad de Dios en nuestras vidas, y hay veces en las que decidimos simplemente desacatarlo porque no nos parece, ¿no? Y esto trae consecuencias, sí trae consecuencias. A Adonías no solamente le trajo consecuencias de ser, pues de alguna manera perseguido, porque obviamente iba esto a traer consecuencias, sino que todavía de esto David le perdona la vida, Salomón todavía más, cuando él sube a su reinado, o bueno, cuando él entra en su reinado, pocos versículos después vemos que él muere, ¿no? A final de cuentas, esta es la paga de lo que él había hecho en base a su decisión de tomarse él como rey. Simplemente el hecho de desacatar o de poner
en duda la voluntad de Dios, esto es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Estamos hablando de un tiempo del Nuevo Testamento. Ahorita, obviamente, el Señor Jesús vino a dar su vida por nosotros, pero si nosotros no hubiéramos tenido la vida del Señor Jesucristo, o si Él no hubiera venido por nosotros, ¿qué habría sido de nosotros? ¿Hubiéramos podido acatar la voluntad de Dios como lo hacen, o como se supone que tenemos que hacer? ¿O simplemente para nosotros, como hoy en día lo hacemos, el poder estar un día sí, un día no, un día sí, un día no, en la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, en esta parte, no solamente, obviamente recordamos a Jesús porque Él vino a dar su vida por nosotros, no solamente estamos valorando el sacrificio que Jesús vino a hacer en la cruz por nosotros, sino también estamos valorando y estamos dándonos cuenta de que la voluntad de Dios no es algo que se tome a la ligera, o de que las indicaciones que el Señor da no es algo que se toma a la ligera, es algo que el Señor hace y lo va a hacer a fuerzas, no es algo como que quede al aire porque simplemente no lo escuchamos, no lo tenemos bien seguro. No es así la cosa, familia. La verdad es de que el Señor, aún a pesar de que pasaron bastantes años para que Salomón llegara al reinado, Él siempre cumplió su palabra, ¿vale? Entonces, en esta parte otra vez reafirmamos la promesa que tenía el Señor para David, para David y por consecuencia para Salomón, ¿no? Entonces, ojo aquí, las dudas que nosotros llegáramos a tener acerca de lo que Dios tiene para nosotros no debe de preocuparnos. El Señor ya tiene algo para nosotros y estoy seguro de que el Señor ya está trabajando contigo, ¿no? Desde los procesos que el Señor hace dentro de nuestras vidas hasta llegar al punto en el que Él quiere, ¿no? En ese punto de plenitud, en cuanto a saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? El que nosotros estemos ejecutando lo que el Señor quiere para nosotros, ¿vale? Entonces, no desesperemos. La verdad es de que es un proceso bastante difícil, no se los voy a negar, es un proceso que desgasta mucho, pero a la hora de llegar a la meta, el Señor hace de todo esto que se nos olvide. Todo el proceso por el cual nosotros pasamos vale tanto la pena, que hace que el proceso, el proceso tan difícil que nosotros hicimos, pues pase de segundo plano, ¿no? Entonces, en esta parte te exhorto, y bueno, más bien nos exhortamos todos a que podamos vivir este proceso de una manera diferente a la que estamos acostumbrados, que podamos vivir este proceso en base a la voluntad de Dios, ¿no? O siempre estando en comunión con Dios, ¿vale? Y después ya vemos el mandato, o más bien la reafirmación de que Salomón va a ser rey. Entonces se enteran de que Adonías quiere hacer pues sus cosas, y simplemente David ya afirma a Salomón como rey. Adonías se echa para atrás, se esconde y empieza él a formar ese reinado que Salomón pues ya tiene destinado, ¿no? Entonces, en esta parte Salomón empieza a hacer las cosas bien. David le da las últimas indicaciones antes de su muerte, y entre ellas está el poder ejecutar a las personas que en algún momento David tuvo compasión de ellos, ¿no? Como fue la vida de Simí, ¿no? Si recordamos capítulos anteriores, vemos que esta persona familiar de todo del rey Saúl tuvo en bien en maldecir a David. David lo tomó como algo que venía de parte de Dios, pero ya no era lo mismo con Salomón, ¿no? Ya era otra parte, ya no tenía nada que ver con Salomón. Entonces le dio la opción de poder pues matarlo, ¿no? Si en dado caso él lo quisiera. Entonces pues Salomón empieza a afirmar su reinado, y me gusta mucho porque lo hace con autoridad, lo hace como algo que obviamente ya esperaba, ¿no? Porque el Señor ya le había dado esa indicación, ¿no? Entonces, en esta parte hay algo muy importante que debemos de aprender acerca de Salomón. No solamente es que el Señor nos da las cosas, o no solamente es que el Señor nos da nuestro propósito, ¿no? Sino simplemente el hecho de nosotros reafirmarlo. También nosotros damos evidencia de que el Señor pues está en nuestras vidas, ¿no? Obviamente esto nos viene a nosotros a llenar de gozo, pero la manera en la que nosotros recibimos este regalo o este propósito va a ser la diferencia de aquí en adelante, ¿no? Que nosotros podamos tomar ese propósito como si fuera nuestro, como si fuera algo que nos arraiga, ¿no? Algo que nos mantiene siempre cerca de Dios, ¿no? Entonces, en esta manera Salomón lo toma así como algo que lo afirma, y empieza a dar indicaciones como un verdadero rey, ¿no? Y vemos justamente en el siguiente capítulo, cuando vemos que Salomón empieza
a pedir sabiduría para que él pueda reinar el pueblo de Israel, ¿no? Esto es tanta su desesperación, o más bien es tanta su deseo de querer reinar, que él pide todos los recursos para poder llevar un reinado de la manera correcta, ¿no? De la manera que a Dios le agrada, ¿no? Entonces, arráigate a ese propósito que Dios tiene para ti, nunca lo sueltes y hagámoslo de la mejor manera, porque todo esto es para Dios, ¿vale? Entonces, Adonías le pide a David que se pueda casar con una mujer en específico. Adonías simplemente está buscando de dónde pues tener esa relación con su hermano, y la verdad es de que el acto que él hizo no genera una cierta relación entre ellos. Entonces es algo muy difícil como ellos, como hermanos, el poder enfrentar esto, ¿no? Porque a final de cuentas no son hermanos de la misma mamá. Adonías es su hermanastro, por así decirlo. Entonces en esta parte ellos no tienen ninguna relación más allá de simplemente ser hijos de David. Entonces en esta parte se dificulta mucho todo esto, y solamente vemos el principio de un reinado bastante importante dentro del pueblo de Israel, ¿vale? Entonces te invito a que podamos leer esta parte, que podamos leer las bendiciones que tiene el Señor para Salomón, y también de las cosas que Salomón está por enseñarnos en cuanto a la sabiduría, y en cuanto a lo que nosotros debemos de pedirle al Señor antes de cualquier otra cosa, ¿vale? Espero que haya sido de muchísima bendición estos pasajes, como lo fue para mí, y espero poder verte pronto. Nos estamos viendo para los siguientes episodios. Cuídate mucho y que Dios te bendiga.